justamente le leí la mente. Gracias por recordármelo. Ya, entonces la información debe ser entregada en formato PDF, planos y memoria que resulten de este proyecto y además los archivos nativos de trabajo, Word, Excel, en cualquier versión y AutoCAD en versión 2013. La memoria de proyecto debe ajustarse a la estructura de contenidos de índice entregado por el docente, que lo voy a explicar un poquito más adelante, similarmente a cómo se desarrolló en diseño geométrico. Todos los documentos resultantes del proyecto deben venir claramente identificado el equipo y sus integrantes. Se debe realizar la presentación de planos, escalas, formatos, simbologías, etcétera, según lo señalado en 2.900 del Manual de Carreteras 2020. Ese 2019 está erróneo. 2020 es la normativa que estamos estudiando. Y a nivel de anteproyecto o estudio definitivo según corresponda. Las entregas serán a través de aula virtual, que es el concepto del correo electrónico y RECO, que todavía estoy un poquito al debe con cargar la evaluación. El proyecto completo, PDF y nativos, debe ser enviado en un solo archivo comprimido, .zip. Formato de archivo, nombre de equipo, lo que aparece ahí. Esta palabrita PAB es para que yo pueda identificar lo que me está entregando el equipo A, B, C o D, ya saber que es geométrico o si es pavimentos asociado a la evaluación número 1. Solo deben modificar el nombre del equipo. Es responsabilidad absoluta del equipo verificar que el archivo comprimido no esté dañado o no se pueda descomprimir. En ese caso se considera como no entregado. A continuación se entregan los horarios y fechas de cada uno de los hitos a cumplir. En lo que al desarrollo de la evaluación se refiere, se recuerda que la programación de horarios en aula virtual es automática, por lo que es imprescindible el cumplimiento de los horarios indicados. Fuera de plazo se considera como no entregado. Entrega preliminar, vamos a tener una preentrega el 12 de octubre hasta las 23:55 horas. La evaluación número 1, su entrega final es el 26 de octubre de este año. Y además se permite la entrega a través de correo electrónico al correo del docente que ustedes ya conocen. ¿Alguna consulta respecto a las instrucciones? Esta vendría siendo entonces el pavimento, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, curso. Sí, ¿cierto? Sí, exactamente. En el contexto del mejoramiento de la ruta S20, para el tramo comprendido entre Temuco y Cholchol en la región de la Araucanía, el Estado de Chile ha contratado el 20 de noviembre del 2018 el estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S20, tramo Temuco-Cholchol, con una duración de 1020 días corridos. Ya, el plano de ubicación es el mismo que entregué para diseño geométrico. Ahora vamos sí a diseñar el pavimento de la ruta completa, desde el DM0 al DM 21.358, como aparece en pantalla. Para lo anterior, se dividirá la ruta en 10 tramos y se establecerá los niveles de crecimiento por tipo de vehículo y TMDA mediante los antecedentes del Plan Nacional de Censos. Dado que la ruta en estudio existe una estación del PNC, se utilizarán dichos datos. El inicio de obras se inicia 5 años después del término del diseño y la obra durará 1095 días por cada tramo planificado para obras, ordenándose su ejecución con la siguiente priorización. Tramos 1 al 5 y tramos 6 al 10. Se dividió mitad y mitad, digamos. La medición de flujos vehiculares de 12 horas fue realizada en el año 2019. Se resumen los flujos para los, 10 tramos, debería decir ahí, no 6, 10 tramos en que se dividió la ruta. Aquí se realizó solo una medición. No hicimos mediciones en verano, invierno y primavera, sino que solamente una medición. ¿Ya? Así que hay cierta diferencia respecto al ejercicio, que justamente la idea de la prueba es que no sea idéntico a lo que se desarrolló como ejercicio en clase, pero digamos con lo que ustedes saben pueden abordar fácilmente, o de manera adecuada, más que fácilmente, de manera adecuada este problema. Las tasas de crecimiento entregadas por el especialista en transporte son las siguientes. Se entrega el modelo histórico,
PIB nacional, PIB regional y Ministerio de Desarrollo Social. Para la calibración horaria de 24 horas se deben utilizar los datos de estaciones automáticas, ¿ya? Ahí deben ustedes meterse al Plan Nacional de Censos y ubicar la estación automática que sea homologable o que les sirva, digamos, para el diseño que ustedes están realizando. La campaña para el control de pesos por eje fue realizada en el año 2019, donde se controló al 100% de vehículos de carga durante 72 horas continuas. Se entrega cada uno de los estratos de carga con la cantidad de vehículos controlados para ejes simples, ejes dobles y ejes triples. La pregunta: realizar el diseño de pavimentos flexibles en base a concreto asfáltico y pavimentos rígidos para serviciabilidad final 2 y 2,5 para cada materialidad, según la normativa estudiada, para lo cual se debe determinar horizonte de diseño, tasas de crecimiento, TMDA base y TMDA al año horizonte, cálculo de la estratigrafía de pesos por eje y cálculo de los ejes equivalentes para las materialidades y serviciabilidades solicitadas al horizonte de diseño. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pareciera que no. Gracias a la persona que va a contestar. Lo que pasa es que tengo una acotación, a lo mejor es muy simple, pero en vista y paciencia de que, claro, esta es la parte de pavimento y el otro trabajo es el de geométrico. Lo ideal, yo creo que es lo que espero en realidad, ¿cierto? Es que al mismo trabajo de geométrico le hagamos el pavimento que vamos a utilizar, ¿no? Sí, es la misma ruta. Ya, sí, eso quería saber porque eso mismo, como para no tener que tomar todos los datos nuevamente. Claro, Que sea como... justamente, si usted ve este Muco Cholchol, que es lo mismo que entregué en diseño geométrico. Tal como usted cree que sería lo adecuado, así indican los métodos pedagógicos, al menos al día de hoy, de que debe haber una coherencia en el problema que se entrega. No sería ideal que yo entregara un proyecto de pavimentos en Chañaral y estemos diseñando la geometría acá en Cholchol. Así que totalmente adecuado a lo que plantea. Es eso, ¿cierto? Sí, profe, sí. Ok, ok, gracias. Profe, ¿podría repetir cuáles eran las fechas de entrega? Porfa. El 12 de octubre y el 26 de octubre. Okay. Profe, Vale. puede que a lo mejor sea muy rebuscado lo que le venga a decir, pero la semana del 12 Ujú. creo que académica, se le dio académicamente a los estudiantes, entonces por eso, no sé. Eh, si me pudiera verificar usted mismo ese dato, ya, no sé si ahora mismo o durante la clase, me lo puede enviar por correo, don Rodrigo, y yo puedo modificar esa fecha. Justamente me dejo esas holguras pensando en las semanas de interludio que a ustedes les entregan. Claro, ¿Mm? la semana de interludio es del 11 de octubre, bueno, es la semana del 11 de octubre porque, bueno, lo sé de antemano. Ya, eso está Pero 100% asegurado. Entonces lo sí, corro una 100%, semana. sí. Hoy día hablé con el jefe de carrera y quedamos lo mismo. Ya, entonces voy a desplazar las fechas una semana, ambas. Sería la preentrega y la entrega, desplazaría una semana. Así que voy a cambiar eso en la carátula que acabo de mostrar y se las volvería a cargar. De todas maneras, el contexto del ejercicio sigue siendo el mismo. Así que por el momento para trabajar utilizaremos esto. Gracias por la acotación, don Rodrigo. Muy amable. Además de lo que se acaba de indicar, ¿algo más que agregar? Que creo que, no estoy seguro, pero creo que una de las fechas de creo que la segunda entrega del primer trabajo, a lo mejor no le voy a mentir, no sé si tiene, caía la misma semana o no, o en Eh, este caso le estoy equivocando yo, parece que no. andan como relativamente cerca. No deberían tener más de 5 días de diferencia una y otra.
Además que como son días distintos, yo lo programo para el día que corresponde, o sea, pavimento el día de pavimentos y geométrico el día geométrico. Así que en ningún caso sería el mismo día una y otra. Respecto de la estructura de índice, similarmente a lo que se entregó en geometría, la pauta de evaluación les va a entregar el índice de cada capítulo. Capítulo 1, determinar el horizonte de diseño. Capítulo 2, determinar y justificar tasas de crecimiento. Capítulo 3, calcular TMDA. Capítulo 4, cálculo de estratigrafía de pesos por eje. Y capítulo 5, cálculo de los ejes equivalentes al horizonte de diseño. Y finalmente, lo administrativo. Ya respecto a la entrega a la hora, entrega en archivo adjunto, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna duda, inquietud? Profe, consulta. La primera Ujú. entrega, la preliminar, ¿hasta qué punto sería? ¿O es todo igual? Sí, me acabo de fijar que no lo explicité, así que lo voy a cambiar y se los voy a ajustar también. Pensé que lo había dejado, había impreso la versión final. Así que lo ajusto durante el día y al día de hoy va a estar definido y el martes me hace las consultas. Ya si vamos Ya. trabajando clase a clase. Lo que quería era entregarles el ejercicio, que supiesen que es Temuco Cholchol, ya que vamos a trabajar sobre lo mismo que estamos trabajando en geometría. Obviamente el enfoque es otro, pues aquí el espesor de pavimentos y en la otra parte de la cátedra estamos diseñando la geometría dinámica. Pero eso. El abordaje, para dejarlo también que quede grabado, después lo de la pauta y todas esas cositas que tengo que ajustar, se las dejo durante el día de hoy, o a más tardar mañana enviado. Voy haciendo un símil respecto a lo que he entregado en los ejercicios. El primer ejercicio que realizamos fue uno de cálculo de TMDA, similar a lo que estoy mostrando. Había ciertas instrucciones ahí que eran un poco más antiguas. Y en este problema de TMDA se requería calcular un pavimento, ya en la ruta G25, otro lugar de Chile. Se entregaban tasas de crecimiento por modelos de crecimiento. Podría ser cualquier modelo de crecimiento, en este caso se entregaron los que están ahí en pantalla. Y también lo del Ministerio de Desarrollo Social. Se entregaban los indicadores R cuadrado y las tasas, que es el mismo dato que estoy entregando en el enunciado de la evaluación. El Plan Nacional de Censos, a diferencia del ejercicio, es lo que ustedes van a tener que indagar. Van a tener que entrar al Plan Nacional de Censos, buscar la estación 201 que aparece ahí indicada en el enunciado. ¿Ya? ¿Dónde aparece eso en el enunciado? Aquí. Punto de control. Ahí les aproveché de indicar, dar algunas, digamos, un poquito enfocar el trabajo de la prueba. Aquí yo había entregado el dato, ustedes van a tener que buscar cuál es el último dato. No olvidar que el 2020, cuando me preguntaron en clases qué pasaba con el año 2020, el año 2020 consideramos que no se iba a plantear dentro del diseño ni nada, sino que debería ser antes, además de que el proyecto es del año 2019. Así que ustedes deben hacer algunas calibraciones respecto a la información que está presentada en el Plan Nacional de Censos. Hay medición de flujos de 12 horas, en este caso se realizaron en las 3 temporadas, ¿ya? En la prueba estoy entregando solamente una medición en el año, ¿ya? También tienen que hacer algo con respecto a aquello. La medición de flujos vehiculares de 24 horas, con la cual calculábamos nosotros, o calculamos, pero más que calculamos el coeficiente de expansión horario, se está indicando que ustedes deben buscar la estación en el Plan Nacional de Censos que les sirva, que les podría entregar datos de 24 horas, y no olviden que también algunas estaciones, yo diría que la mayoría, entregan los coeficientes de expansión horario de inmediato. ¿Ya? Por lo tanto, es un dato que pueden rescatar directamente del Plan Nacional de Censos. Y la pregunta de este problema era determinar horizontes de diseño, justificar, determinar tasas de crecimiento y el TMDA en el horizonte de la vida útil. Por lo tanto, ustedes pueden seguir la guía del ejercicio que se realizó en clases, ver la grabación de la clase en sí, las explicaciones que yo entregué, el abordaje respecto
cuáles son vías de diseño, cuál es el horizonte, etcétera. Las tasas de crecimiento, hay ciertos criterios indicados para la determinación de cuál es la tasa correcta. Y finalmente, el cálculo del TMDA con cada uno de los factores que permiten corregir y expandir nuestras mediciones de 12 horas, más la respuesta que se solicita. Realizamos también en clases un ejercicio de cálculo de ejes equivalentes, donde se entregaban tasas de crecimiento, se entregaba un TMDA base ubicado en cierto instante del tiempo, y además de la campaña de pesajes resumida. En el problema se indicaban datos más concretos. Aquí ustedes tienen que desarrollar el proyecto de manera completa, digamos, partiendo desde cero, pero se solicita lo mismo: cálculo de estratigrafía de pesos por eje y cálculo de los ejes equivalentes al año de diseño, al horizonte, al año de la vida, no sé. Con serviciabilidad final 2, aquí abordamos solo un caso. Recuerden que el manual entrega los daños unitarios para serviciabilidades 2 y 2,5 para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos. Y ahí está la guía que se indicó en clases. Por lo tanto, ustedes pueden ver, en resumen, la pregunta de la evaluación. En 5 puntos pregunta lo que se ha entregado en 2 ejercicios durante el desarrollo del semestre, que ha sido explicado en extenso, con bastante detalle. Por lo tanto, más que sea una forma de soplarles, por decirlo de una manera, recuerden que yo indiqué, la metodología de diseño de pavimentos viales es siempre la misma. Claro que depende de la situación, es como usted aborde y con qué datos va a determinar esto, en este caso, los ejes equivalentes al horizonte de diseño. Eso. ¿Alguna consulta? Pareciera que no. Ok. Se los voy a preguntar de otra manera, más que alguna consulta. ¿Se comprende el abordaje del problema de diseño de pavimentos? Pareciera que sí. Silencio todo. Así que voy a continuar. Ahora vamos a trabajar sobre geometría, ya sobre geometría vial. Quisiera saber cuántos equipos han avanzado en sus proyectos. Algo, un poco, mucho, no sé. Yo, profe, le voy a ser bastante sincero al decirle que he abierto el AutoCAD y bueno, usted sabe el problema igual que le comenté la clase pasada de geometría, donde tenía como un problema pequeño con el AutoCAD, pero más allá de revisar como algunos documentos no he avanzado mucho, sino que he visto como el tema del AutoCAD, cómo eh, tirar, pero no tirar ninguna línea. He visto como ya, aquí puedo hacer algo, aquí podría hacer algo, pero no le voy a mentir, he estado en la semana igual entregando trabajo, yo creo que la gran mayoría de nosotros. Ya, o sea, están full pega. Harto trasnoche va a haber entonces en estos días que vienen. Sí. ¿Alguien más? Don Rodrigo, siga nomás, disculpe que lo interrumpa. No, sí le estaba diciendo que sí. Ya. Bueno, esos son varios trasnoches de todos los que quedan en adelante en su vida, cuando estén trabajando en obra, trabajando en diseño, siempre va a haber estas instancias. ¿Otro equipo? ¿Alguien que quiera comentar algo? Profe, yo una consulta. ¿La primera entrega de geometría, para cuándo era? Está en el enunciado mismo, pero lo revisamos de inmediato. Ah, profe, si está ahí, disculpe, lo reviso al tiro. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo que comentar? ¿Algo que hayan avanzado? Hemos avanzado a cero, todavía estamos en cero. También, profe, estoy en la misma posición que el compañero Rodrigo. Ok. Ya, al menos están tratando de comenzar. En base a lo que me han indicado, voy a continuar. Ahora yo voy a tirar varias líneas rectas
varias curvas, las voy a calcular en base a este camino local que definí de manera etérea. Dije, ya, este va a ser un camino local para 50 kilómetros por hora de velocidad de proyecto. Voy a generar ese trazado ahora. Así que voy a abrir la evaluación. La clase pasada comencé a explicar el concepto de generar este corredor por donde va el trazado geométrico. En base al concepto primero de las líneas duras, hasta dónde puedo yo permitir que mi diseño llegue, hasta dónde puedo invadir el terreno adyacente. Y en ese concepto determinamos nosotros, por ejemplo, que aquí donde hay casas cerca del camino, el sector de la Villa El Estero, habíamos indicado, voy a crear la capa, línea dura, y la había indicado de color rojo con línea continua. Dicha polilínea fue trazada a lo largo del cerco aproximadamente. Voy a explotar esta topografía los objetos de base y las curvas de nivel. Habíamos determinado también que con el comando Properties aparece esta ventana flotante que me entrega las propiedades de cada uno de los objetos que yo toque. Por ejemplo, esto determinamos que era un poste. Las diferentes líneas que aparecen, esa es una línea de cerco. Así que vamos a fijar esa línea de cercos como línea dura. Voy a cambiar el nombre a eso. Ahí sí. Línea dura. Esta es línea de cerco también, así que lo voy a dejar alineado con esa línea de cerco. Lo que también hice fue definir un perfil tipo. Dije que para una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora en un camino local, creo que fue la definición. Profe, por mientras que busca, ¿cómo hizo para sacar ese cuadrado que tiene al lado? Es que no sé cómo llamarlo. Se Eso, llaman no. menú flotante se Eso. llaman. ¿Ya? Sí, un menú flotante. Usted escribe, lo voy a cerrar, guión bajo, cualquier comando que usted quiera escribir con AutoCAD, guión bajo. Properties. Y aparece el cuadro de diálogo flotante. Gracias, profe. Profe, Ahí lo- profe, yo tengo una duda. Dígame. Después de que usted establece las líneas duras, usted hace el primer trazado que engloba toda la ruta, ¿cierto? Esa, la primera línea que toma usted, la que ¿Ya? hace omitiendo algunas curvas y todo. Sí. Ese trazado que hace, vendría desde ahí comenzaba, es como, suponiendo que comienza desde Cholchola a Temuco, ¿era? El primer No, trazado. lo primero que hice fue como mostrar algunos conceptos bajo los cuales nosotros vamos a generar este trazado. Lo primero era lo de la línea dura, que es hasta dónde puedo yo fijar mi eje pensando en el perfil tipo que ya tengo definido. Sí, sí.
¿Ya? Mi duda es la primera línea, o sea, no la línea dura, sino la que traza usted después por la ruta completa. Esa línea, desde ahí comienza la calzada. Vendría siendo como el límite del SAP, lo que está trazando usted ahí, que empiezan a hacer las otras líneas. Sí, algo así sería. Lo que usted tiene que pensar es que su obra vial va a tener los siguientes espacios a ocupar. Tiene, bueno, desde el eje, el borde de pista, la berma, el SAP. Y además comienzan a aparecer cunetas, los taludes de corte. Si usted recuerda este dibujo, el perfil tipo tenía un talud de corte. Eso tiene un espacio. Entonces usted por eso marca algunas líneas duras. En este caso no estamos en una media ladera, por lo tanto yo podría suponer inclusive que el espacio que voy a ocupar es hasta acá, hasta el talud del terraplén sobre el cual se apoya mi obra vial. Para simplificar el ejercicio, yo justamente solamente fijé las líneas asociadas al sobreancho de plataforma, donde comienza, donde termina la berma y hasta donde llega la calzada. Con eso estoy fijando líneas duras. Cuando el proyecto ya se complejiza con todas las especialidades, debe considerar también los espacios que van a tener los demás elementos de saneamiento, de seguridad vial y otras cosas que podría incluir en el proyecto. Entonces, por eso aquí yo fijé la línea de cerco como esta línea dura y la clase anterior dije que era un camino local, reitero, un camino local para 50 kilómetros por hora que iba a tener dos pistas de 3,5 metros, la berma iba a estar entre 50 centímetros y 1 metro y el SAP tiene 50 centímetros. Ese es el perfil tipo que estoy definiendo. Bueno, lo hice de memoria, les voy a mostrar mejor la tabla. Camino local, 50 kilómetros por hora, puede ser la pista de 3 o 3,5 metros, yo la definí de 3,5 metros, la berma puede ser entre 50 centímetros o 1 metro, y el SAP 50 centímetros. Con ese perfil tipo, yo fijé a dónde debería llegar el eje como mínimo, porque ahora aparecen otros criterios que les voy a explicar para que ya puedan definir bien sus trazados del eje. Profesor, una Dígame. pregunta. Esa línea dura, ¿cuánto se separa del SAP? Si vemos el perfil en estricto rigor, el perfil tipo que está aquí indicado, donde yo termino la obra, que podría ser en este caso donde termina la ciclovía, o el SAP, debo además dejar una huelga. O sea, desde donde termina el SAP, yo debería dejar como 1,5 metros o 2 metros después del SAP. Ya se deja cierta holgura, netamente como un espacio adicional para el proyecto vial. Entonces, pensando en lo que usted me pregunta, yo primero debería dejar la huelga, 1,5 metros, desde la línea dura. Profe, una ¿Dígame? consulta. En este caso, en el caso de la línea dura, usted pasa sobre, creo que son casas o fábricas, no comprendo bien. ¿Cómo ¿Cómo no? llega? Es que aquí la línea que tiene en rojo. Esa línea, Claro, claro, pasa sobre. ¿Cómo? Es que no entiendo por qué pasa sobre esta o Esa no hay pasa ni. por el límite de la casa o del terreno que hay ahí, ¿o no? es una Claro, definición que usted hace. Recuerde que el problema dice no se deben tocar casas. Así que yo no podría, por ejemplo, fijar una línea dura para, por ejemplo, pensar, ¿y si tiro el camino por acá? Por ejemplo, usted podría cambiar el trazado por circunstancias X, pero se está indicando no tocar casas, así que tampoco me sirve colocar el camino muy cerca de las casas. Así que el criterio que utilicé fue mantener la línea de cerco que está acá. Primero partí por mantener la línea de cerco. Por eso dejé esa profe, línea roja. en este caso, sé que a lo mejor mi pregunta es súper básica, pero estoy viendo el SAP
Sí, perdón, nada que ver. Estoy viendo el AutoCAD y en este caso la línea dura que yo pueda dibujar desde, póngase, el inicio del proyecto hasta el inicio de la cuesta. Puede ser una línea recta aun cuando la calle principal ya se encuentra como dibujada, por así decirlo. Es que se Al- encuentran las calles acá. ¿Algo así? ¿Algo como lo que estoy mostrando se refiere? Claro, claro. En este caso usted dibuja una línea roja recta, ¿cierto? Claro, Claro. Entonces se podría dibujar así y decir, bueno, en este caso, como por términos de tanto, se dibuja de tal manera, ¿no? sí. Pero si usted se fija, si yo tiro esa línea recta, aquí ya tengo edificaciones. Claro, esa era la pregunta, porque, por ejemplo, si yo lo hago de aquí, desde el inicio del proyecto hasta el inicio de la cuesta, que es como donde no hay ningún edificio, creo, ninguna edificación cerca, en realidad no habría como gran problema, considero yo. Pero el tema es que ya se encuentra esa calle principal hecha. El inicio, no, la línea vial dura, uno la puede tomar como que es la mitad de la calle o necesaria, o puede ser una línea que yo me estoy dando solamente para darme como un eje. En este caso, no sé, si veo que se encuentra muy cerca de un lado, puedo decir ya, pero la calle acá va a tomar un siguiente como, no sé, una curvatoria diferente, pero está dentro de la línea dura, como que la línea dura toca partes, por ejemplo, toca una parte izquierda de la calle y luego va a tomar la otra parte derecha de la carretera, por un ejemplo, no sé. Es que siento que no comprendo muy bien el tema de línea dura. No sé si si tiene que siempre ir al centro de la carretera que estamos haciendo o de la calle que estamos haciendo, o si la calle, la calle o la carretera puede ir moviéndose a través de la línea dura, tocándola siempre. Eh, la línea dura es netamente para que usted guarde, tenga cuidado en algunos sectores. Si usted ve, yo solo la enfoqué aquí nomás. No dije voy a tirar una línea dura de 2 kilómetros de largo, sino que en este sector. Entonces después voy a seguir avanzando y tengo que ubicar los lugares que estén cerca del camino, las casas que estén cerca del camino. ¿Ya? Estas casas no están cerca del camino. Entonces hay que hacer un recorrido más de detalle. Esta casa podría ser que esté cerca, entonces ahí usted marca una línea dura hasta dónde podría llegar, cosa que cuando empecemos a trazar el eje, tenga cuidado en ese sector y se pueda correr. Es como dejar marcados lugares en los cuales usted no debería tener cuidado con la definición de proyecto. Ah, ya, entonces, claro, era el error de concepto que yo le decía. Las líneas duras son solamente para tocar como, bueno, casas, fábricas y cosas así que no se deben mover y no se deben tocar. Entonces, la Exacto. calle como tal, la carretera como tal, no tiene como, o sea, es que va a sonar feo, pero no tiene como mucho que ver con la línea dura, ya que no necesita estar al centro de esta línea dura, sino que tiene que estar cerca a las fábricas, ¿no? Claro, justamente, para resguardar ese sector. Cosa que cuando ya está haciendo el trazado y llegue a ese lugar, ahí puede hacer los ajustes hasta dónde puede llegar con el eje. Por eso la semana pasada expliqué, ya replico el SAP, replico la berma, replico el eje, y el eje debería estar aquí como mínimo. De ahí hacia allá yo lo puedo colocar. Entonces, yo en este caso, en el caso del proyecto, puedo tener las líneas duras que yo quiera, no necesariamente tiene que ser una sola, sino que pueden ser las cuantas yo quiero. Ya, 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 por ese es ejemplo, el error de concepto. claro, entonces, claro, podría ir resguardando lugares. Aquí también tengo casas. Digamos que va a ser cerca a eso. Entonces, resguardo la línea de cerco, pensando en que es lo primero, no expropiar hacia esos lados donde hay casas. Y voy marcando. Lo que mostraba la clase pasada fue ubicar dónde más o menos debería quedar el eje con respecto a esta línea dura, en base al perfil tipo que yo había proyectado. Ya, pero es Es que, netamente destacar los lugares en que yo no debería meterme hacia el otro lado. O sea, yo tengo el camino existente aquí y empiezo a crecer hacia este lado, que sería hacia el lado norte. No debería crecer tanto para no meterme a las casas, o mejor marco una línea que hasta donde yo debería llegar, como máximo. Solamente esa referencia. claro, es que ese era como el error de concepto que tenía, que la semana pasada vi la línea dura y como no la entendí bien, pensé que esta tenía que ir al centro del camino, pero era totalmente lo contrario. Claro, está en el borde.
resguarda el borde. Ahora, ¿cómo hacer este trazado? Lo primero, no olviden, es que hay una línea recta aquí al principio del proyecto que ustedes deben respetar sí o sí. O sea, la podrían alargar, por ejemplo, para mantener el trazado. Voy a crear la capa que se llame... Profe, esa línea recta que hay que respetar va a ser el eje de calzado, ¿no? Es el eje del tramo anterior. Por eso tienen que respetarlo. Ya se tienen que enganchar al proyecto anterior. No es que podría poner una deflexión ahí y colocar una curva, sí, pero implicaría modificar el proyecto hacia atrás. Entonces defino un tipo de línea para alineamientos rectos de color celeste con línea discontinua. Voy a extender hasta acá el alineamiento que viene de más atrás. Entonces ustedes ven ya aquí se genera un vértice. Esa línea recta se sale del trazado del camino existente. Por lo tanto, podría restituir esa misma curva que está ahí existente. Y es lo que yo debo enganchar ahora con el resto del trazado. O sea, la primera línea es relativamente fácil trazarla, es extenderla casi. Ahora es cuando yo debo aplicar dos criterios generales para el diseño geométrico. Uno es centrar el camino proyectado sobre el camino existente, a pesar de que se van a hacer mejoras, que se van a hacer rectificaciones. Si ustedes recuerdan esta zona que les mostré en la clase anterior, podíamos generar un trazado para quitar una curva, otro trazado que podría partir de aquí y eliminar una de las dos curvas y seguir por acá. ¿Ya? Ese concepto de eliminar curvas para mejorar la velocidad del proyecto es rectificar. Lo primero es definir los alineamientos rectos del proyecto. Lo primero, como decía, es un concepto de mejoramiento. No estamos haciendo un trazado nuevo, que el único proyecto que permite generar trazados libremente es el trazado nuevo. Pensando en que voy a hacer un trazado nuevo por otro lado, bueno, recuerden que el trazado nuevo es donde yo diseño una obra y la construyo donde antes no había ninguna obra vial. Cuando hay sectores donde existen obras viales, el mejoramiento es mejorar el eje existente. Obviamente, si yo voy a rectificar, me voy a salir un poco del eje, pero siempre estoy trabajando en base al camino que existe. Y lo otro es la reposición, que es mejorar el camino sobre el eje que está existiendo hoy por hoy. Entonces aparecen dos criterios. El primero sería que yo centrara mi eje en el camino existente. ¿Cuál es el camino existente? Ustedes tienen la topografía, ese es un borde de camino, la línea de al lado es la berma del camino existente, al frente, ese es el borde de camino, y esa también debería ser berma. Por lo tanto, el camino son esas dos líneas. Esa es la ruta existente. ¿Cómo podría yo centrar el eje proyectado, por ejemplo, los alineamientos? Porque partimos, recuerden, el corredor, el rumbo de esta ruta está dado por los alineamientos rectos horizontales. Aquí comenzaba nuestro proyecto. Había yo extendido esa línea hasta acá. Y voy a ubicar sectores rectos. Ustedes pueden ubicar los sectores rectos por simple inspección, digamos, del plano. Por ejemplo, aquí tenemos una recta entre esas dos curvas. Así que voy a trazar una polilínea desde ese punto hacia su perpendicular. Y en este otro tramo recto, que es hasta aquí,
Y ahora trazo una línea desde el medio de esa línea hasta este otro centro de línea. Y tengo trazado un alineamiento recto en base al eje existente. Otra forma es centrarlo en base a la faja del camino. Si ustedes recuerdan lo que expliqué en alguna clase inicial, la faja del camino es el espacio que está entre cercos existentes. Por mientras voy a abrir el Google Earth para mostrar una faja. Profe, disculpe, ¿cómo hizo la línea del medio? Que estoy intentando como copiar un poco lo que está haciendo como para ir Esa es la idea. entendiendo. Por eso lo estoy haciendo. Por eso tienen que estar con sus computadores, así que agradezco la pregunta. Voy a ubicar otro sector recto. Lo primero es ubicar un sector recto. Esta curva, en un mejoramiento, claramente hay que eliminarla. Inclusive si yo la restituyera, mire, voy a restituir la curva, busco el sector recto, y siempre está entre medio de las curvas. Fíjese que las curvas se densifican los puntos, y cuando está en línea recta, se separan. Así que cada uno de esos puntitos azules son un punto de referencia. Recuerden que cuando yo les mostré este dibujo en 3D, me voy a alejar un poco. Ahí sí. Todos los dibujos de líneas de el camino de la berma son líneas planas, están en la cota cero. Así que yo me puedo enganchar a esas líneas, porque mi eje también lo estoy dibujando en la cota cero. Lo único que no está en cota cero es la topografía. Ahí yo no me puedo enganchar porque me va a dar una línea en 3 dimensiones. Profe, es recomendable ir apagando el 3D de vez en cuando, ¿no? Como para dibujar. Yo, es que hay más que yo le pueda recomendar, a mí me acomoda es trabajar como estoy. Si usted le acomoda ir apagando cosas o encendiendo, eso trabaja la libertad, eso va a tener que probarlo usted, ¿ya? Yo la verdad, claro, ya llevo harto tiempo trabajando con este programita AutoCAD y con el Civil, entonces, claro, puedo trabajar con un montón de líneas prendidas y no me enredo fácilmente, pero cuando hay poca expertise, a lo mejor en el tema, puede ser que tanta línea le confunda. Si usted necesita, dele nomás. ¿Ya? Después, cuando me entregue el plano, encienda lo que haya que encender para la presentación, ¿no? Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, yo le preguntaba porque en el caso suyo, cuando usted fue estudiante y como usted estaba impartiendo el ramo, por eso le preguntaba, ¿cómo le fue a usted? ¿Al principio también tenía que apagar todo o Sí, empezó así a la dura? sí, tenés que ir apagando cosas. Sí, eso es totalmente entendible. Por eso le digo, en mi caso yo estoy trabajando con todas las líneas encendidas porque no me mareo tan fácilmente. Pero siguiendo su recomendación, voy a apagar líneas. Entonces ahí ustedes evitan el problema de las curvas de nivel, por ejemplo. Todo ese dibujo que está ahí es plano. Y ahora lo que hago es tomar un punto. Yo tengo aquí, recuerden configurar el Object Snap para Endpoint, Midpoint, Center, lo que ustedes necesiten para dibujar como puntos de referencia. ¿Cómo hace eso, profe? Que lo acabo de ver y... Si yo Ajá. coloco el cursor sobre este icono de Snap Cursor, aprieto el botón derecho sobre él y aparece todo el menú de puntos de referencia que tiene AutoCAD. ¿Le resultó? Sí, profe, sí. Excelente. Pensé que debía que ser con un comando. No, antes era Pero con un comando. Cuando yo aprendí AutoCAD eso era con un comando y abría una ventana flotante y había que elegir con el teclado. Era bien complejo. Se ha ido simplificando con el tiempo. Entonces, la línea recta está aquí y la línea recta está ahí, donde los puntos están más separados. Así que yo voy a tirar una línea desde este punto de término, una polilínea, hasta la perpendicular por el frente.
Y en el otro tramo recto, y luego trazo una línea entre líneas solamente por los puntos medios. Y ahí tengo restituido el alineamiento horizontal. ¿Se comprendió? Pareciera que sí. En la parte del horizontal es desde la mitad, ¿verdad? ¿Cierto? Es solamente eso. Que como lo hacía con polilínea, por eso me había quedado un poco perdido. Pero ya Claro, pero sí, es con las claro, diagonales que están. ahí aparece el triángulo que es el indicador de que es un punto medio. Ahora, extiendo eso hasta allá, extiendo hasta acá la anterior, elimino líneas auxiliares, corto con trim y tengo ese vértice restituido. Ahora yo podría saber cuál es el radio, cuál es la velocidad que tiene esa curva. Profe, ¿cómo hizo cómo acaba de hacer eso de extender la línea? Ah, ya. Buena pregunta. Que tengo una línea muy lejos de la otra, entonces por eso, ¿cómo la extendió? ¿Cómo hizo ese choque? Que veo tres líneas que usted tiene. Algo así como eso. Una línea lejos de otra. Claro. Porque esa línea que usted muestra que está ahí al centro, esa no la tengo yo, tengo hasta la misma de esa. Tengo esas dos. La que estuvo, el mismo está mostrando usted, las tengo esas Eso es dos. eso es lo que usted tiene, ya. Claro. Ahora, si usted prolonga mentalmente, para hacer una abstracción, la línea del lado derecho, usted la prolonga hasta por acá y esta la prolonga hasta acá, se van a intersectar, ¿cierto? Sí. Entonces lo que hago justamente es aquello, generar una línea de referencia y extiendo hasta acá. Selecciono este objeto, extiendo hasta acá esa línea. Y luego extiendo hasta aquí esa línea. Borro la línea auxiliar y corto lo que no necesite. Ya. Creo que la grabación va con un poco más lento de lo que usted trabaja. Sí, ahí el internet lamentablemente Sí. juega un poco en contra. Sí, para mí esto hacerlo presencial es ideal porque voy trabajando con ustedes, me meto en su computador. Bueno, ahora no podría tocar el computador, antes se podía, pero sí indicarles paso a paso. Pero siempre es pensar, usted tiene que extender las líneas para que se intersecten. Así que puede extender una más allá de la frontera que implica esta línea, por eso tiré una línea auxiliar hasta acá, y esta línea que llegaba hasta acá la extendí aquí y luego extendí la otra. Y ahí las intersecté. El comando trim corta justo dos líneas en su intersección, ¿o Sí, no? Ya. exactamente. Ahora tengo estas dos líneas, dos polilíneas. Las puedo unir con el comando pedit. Y hago una selección múltiple, M de múltiple. Esta y esta otra línea. Hago Enter y las junto con el comando Join o la selección Join. Puedo seleccionarla en pantalla o escribir la letra J de Join. ¿A qué distancia? Ahí me pregunta, ¿qué distancia entre líneas? 0. Voy a juntar, para que sean solo una línea, tiene que estar a 0 metros de distancia. Y ahora es toda una polilínea. Entonces ya tengo un vértice, por ejemplo, ahí trazado. Ahora debo ver la conveniencia de mantener ese vértice o no. A eso me refería con plantear la rectificación.
Esto que estoy mostrando cómo se restituye un eje para que puedan entender todos los comandos y ahora voy a mostrar cuáles son los criterios para poder rectificar. Voy a copiar, Profesor, una dígame. pregunta. ¿Nosotros tenemos que hacer esto completo con la ruta actual antes No, de modificar? no, tienes que hacer esto con la ruta actual. Eso va a ser para la alternativa B. La que yo quiero que me empiecen a desarrollar es la alternativa de mejoramiento, con las rectificaciones y todo lo que ustedes vayan a hacer. Esto es netamente para que vean cómo funcionan los comandos, el trim, cómo centrar, cómo extender, ¿ya? Y mostrar también el eje que existe. Yo se los estoy mostrando. Esto les va a quedar a ustedes como información útil. Aquí tengo otra recta. Profe, entonces lo que usted está explicando acá es para la rectificación y entonces, ¿cómo sería la reposición del tramo? No, esto no es Porque la consiste en- rectificación. Esto es, a modo genérico, cómo se restituye un eje. ¿Ya? Estos son todos los comandos que ustedes van a tener que utilizar, porque el primer criterio que aparece aquí y que estoy utilizando es centrar sobre el camino existente. Pero aquí yo les voy a demostrar que el camino existente tiene ciertas restricciones. Y con ello, además, les aprovecho de explicar los comandos. Profe, en ese caso, la rectificación sería eliminar las curvas y hacer un alineamiento recto sin la curva. Eso vendría siendo la Justamente, rectificación. justamente. ¿Y la reposición del tramo entonces cómo sería, profe? Que ahí me Esto enredé, que, no esto, estoy viendo la diferencia. esto que estoy dibujando es la reposición. Una rectificación sería hacer lo siguiente. Por ejemplo, salir de este punto, en vez de seguir el camino existente, podría generar el vértice aquí y seguir derecho hacia allá. Y el camino sale en una curva y en otra curva, que replica casi lo mismo, pero con curvas más amplias. Queda más derecho el camino, porque aquí estas curvas no permiten visibilidad. Otra cosa podría ser lisa y llanamente hacer eso. Eliminé esa curva y tiré una recta y coloqué un vértice por acá. Pero me acerco peligrosamente a las casas que están por aquí. Así que podría hacer algo similar y colocar un vértice aquí. O eso sería una rectificación. Vale, profe, ahí sí se entiende mejor. Gracias por las preguntas y por eso me refiero yo al trabajo guiado, porque lo que yo hago es ir haciendo el problema con ustedes. Algunas personas me van siguiendo, van tratando de hacer los comandos, otros van a ver el video, pero sí que aparezcan estas dudas conceptuales, que son las que les van a ayudar a poder abordar el problema de manera adecuada. Y Profesor, ¿qué bueno, y por eso comando utilizaba para unir ambas líneas? aquí voy a usarlo. El comando --pedit. Cuando hace el comando pedit, le indica selección en la polilínea o selección múltiple. Si ustedes se fijan en los menús contextuales, aparece una letra destacada en azul. En mi caso, depende de la versión que ustedes tengan, aparece con negro, rojo, azul, pero es la letra que está destacada, la que si usted escribe, ejecuta ese comando. M, selección múltiple. Primera selección, segunda selección. Va, segunda selección. Hago Enter. Después de que hago Enter, me pregunta si es que quiero cerrar, abrir, juntar, modificar el ancho, etc. En mi caso, quiero juntar, join en inglés. Si aprecian, está destacada la letra J, join. ¿A qué distancia quiero juntar? A 0 metros para que sea una línea completa. Y aprieto 2 veces Enter para que suelte el comando. Y ahora es completo eso. Eso sería hacer la reposición del eje. Primero, cuando usted haga la reposición, que es la alternativa que viene después, es generar los alineamientos de toda la cuesta. Sería ese concepto. Ahora quiero mostrar qué radios tiene esta cuesta. Voy a copiar.
sobre sí mismo. Y voy a hacer fillet. Con un radio, yo diría de 30 metros entre esa línea y esa línea. Es un poco más. Fillet. Un radio, 50 metros. Sí, 55 metros de radio debe tener esta curva. Profe, no necesariamente tiene que calzar justo con el eje o sea, ahí no está, pero igual uno se puede imaginar la mitad. ¿No tiene que calzar justo con la mitad de la calzada al hacer el radio? Sí, la restitución sí, al hacer la restitución debería coincidir con la mitad del eje. Ahí, 55 metros de radio tiene esa curva. Si yo la analizo desde el punto de vista geométrico, trazado en planta, curvas circulares, 55 metros es para 40 kilómetros por hora, con suerte tiene esa curva. Entonces yo al restituir el eje, al querer reponerlo, me pone de restricciones de inmediato este trazado existente. Aquí, con suerte, 40 kilómetros por hora. ¿Ya? En virtud de que yo, ya con lo que estoy proyectando, requiero para 50 kilómetros por hora. Entonces tengo que hacer una rectificación. Ya, las rectificaciones podrían ser, como mostraba inicialmente, estirar el camino lisa y llanamente, o a lo mejor podría aumentar el radio de curva. ¿Para qué velocidad? Para 70 kilómetros por hora. Un radio de 180 metros. 50, perdón. 80 metros de radio. 80 metros de radio, entrada, salida. Se genera esa curva. Profesor, me confundí un poco. Lo que usted está explicando ahora es la alternativa A del problema. No, les estoy mostrando cuál es la geometría que tiene el camino, y además les estoy mostrando cuáles son los comandos que deben utilizar y cómo pueden centrar un eje respecto a un camino existente. Todavía no estoy resolviendo para 70 kilómetros o 50 kilómetros por hora. Estoy mostrando qué geometría tiene este camino. Y aquí tiene una curva que es para 40 kilómetros por hora. Profe, igual estoy un poco confundido ahora me enredé con la alternativa A y la B. Pero, o sea, en otras palabras, la alternativa A, por lo que estoy cachando, o sea, por lo que estoy viendo en el AutoCAD, usted borró el eje de calzada, ¿cierto? Usted lo borró y lo dejó solamente en una parte que nosotros tenemos que enganchar la línea. ¿La idea de la alternativa A es volver a recrear lo que ya estaba hecho? Leamos lo que dice el problema. La alternativa 1 es reposición, que sería como lo que estoy mostrando ahora, y la alternativa 2 es mejoramiento. Pero recuerden que el objetivo primordial de esto es hacer un mejoramiento. Vamos a hacer un mejoramiento a la ruta S20, porque del año 1960 ahora los vehículos no están circulando de una manera segura y cómoda. Por lo tanto, al mejorarlo, si usted recuerda el concepto de mejoramiento, de inmediato implica fijar una velocidad de proyecto completa para todo el tramo, que en mi caso la fijé en 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Eso sería generar unas rectificaciones en algunos lugares que no cumplan con la norma, como por ejemplo lo que acabo de mostrar. Esta curva cumple realmente para 40 kilómetros por hora, por lo tanto esa curva ya no me sirve. Y aquí estoy mejorando la curva metiéndole un radio de
80 metros, que es el que corresponde para 50 kilómetros por hora. Eso sería hacer la alternativa 1, la reposición. Es generar el eje existente y luego con la geometría para la velocidad que usted proyecte. Y finalmente el mejoramiento con un tramo completo para 50 kilómetros por hora, voy a borrarlo, sería hacer lo siguiente. El criterio sería, primero, poder centrar respecto al camino y ver qué curvas me sirven. Esa ya no me sirve para 50 kilómetros por hora. Si ustedes definen para 80 o 90 kilómetros por hora, menos les va a servir. Y si definen para 80 kilómetros por hora, por ejemplo, el radio de curva son 250 metros. Ni siquiera cabe. ¿Ya? O sea, ya por algo geométrico ni siquiera cabe. No podría rectificar en esa configuración para 80 kilómetros por hora. Yo estaba mostrando, reitero, netamente cómo se restituye, cómo generar alineamientos rectos según el criterio de centrar el camino respecto al camino existente. Ahora, si yo lo quisiera rectificar, podría hacer eso. Mantengo la configuración de curva y contracurva, podría alejarla un poquito inclusive, o dejarla hasta acá, y estoy generando una rectificación. Profe, ¿cómo se llamaba la función que acaba de utilizar, que acaba de entrar? Que no alcancé a leerla como la escribió. ¿Cuál de todas? Es que dijo, vamos a hacer la rectificación del camino. Mil disculpas si se escucha a mi padre con la sierra. No Dijo, se preocupe. iba a hacer una rectificación del camino y puso un comando. Y dijo, ya, 250 no cabe. Entonces, y la empezó a mover. ¿Qué fue Ah, lo que no, escribió? ahí solamente hice clic, se selecciona la línea, me posiciono sobre el punto, hago clic sin soltar y muevo la línea. Y está tomada, hasta que yo haga clic nuevamente. ¿Ese comando, caballero? ¿O esa acción se refiere? Sí, pero antes puso 250. Ah, hice fillet. Escribió nomás, ¿no es cierto? ¿No? ¿O cómo lo Sí, hizo? es el mismo fillet. Fillet, radio, 250, entrada y salida. Pero me dice, el radio es demasiado grande. Es porque ya geométricamente para un trazado de 80 kilómetros por hora esto no me sirve. ¿Ya? Netamente eso. A lo mejor me serviría si esta línea estuviese a lo mejor más acá, algo así, y ahí cabría la curva, pero imagínense, o sea, no cabe. Entonces, lo primero es, lo que mostré fueron los comandos que ustedes van a utilizar, fillet, extend, cómo centrar, utilizar el object snap. Y un criterio sería generar alineamientos rectos sobre el camino existente. Aquí ya claramente no me sirve. ¿Dónde voy a pasar? Eso es lo que tengo que definir. Por ejemplo, tengo esta línea recta que viene desde acá. A lo mejor avesadamente podría extenderla hasta acá. Pero fíjense cómo va variando la longitud. 1200, 1300, 1400 va a depender de la velocidad de proyecto que yo haya definido, la longitud máxima en recta. Pero ¿qué implica hacer esta recta? Por ejemplo, para 50 kilómetros por hora, la máxima recta son 1000 metros. Por lo tanto, debería llegar hasta por aquí aproximadamente. Voy a trazar ahí esa línea. Comienzo a tocar instalaciones, me salgo el trazado. Hay que empezar a ajustar. Ya, por lo tanto, podría haber otra opción, que sería, voy a restituir eso como estaba ahí. Generar la curva que aquí existe. Ya, ahí está el vértice.
Y tengo mi primer vértice. Y ahora a partir desde acá, ver cómo voy a rectificar esta zona. Voy a dejar hasta ahí. Tengo la primera curva trazada, que está justo en la intersección de estas dos rutas. Ahora debo ver cómo voy a pasar. Voy a seguir derecho. Voy a replicar la línea sobre sí misma para poder trabajarla. Copio con punto base en el inicio y pego en el inicio. Entonces ahí queda la línea original, está de base y estoy modificando otra. Es aquí donde yo comienzo a generar esta rectificación. Por ejemplo, podría dejar el vértice acá. Podría dejarlo fijado con el centro de la calzada existente, para seguir aprovechando la faja que existe. Tomo el punto y lo muevo hacia el centro de la línea. Luego, a ver que tenía fijada aquí un par de líneas. Hasta acá. Punto medio. Y ya he generado una rectificación en la zona. Mantuve el alineamiento horizontal que me exigía el problema, y en esta curva es donde yo me despego de la ruta existente y hago la rectificación en esta zona. Pero ojo, que paso muy cerca de una casa. ¿Qué hago ahí? Línea dura. ¿Dónde paso la línea dura? No sé, pues a 5 metros de la casa, a 10 metros de la casa, usted lo fija ese criterio. Yo voy a decir que voy a pasar por fuera de este cerco que tiene interior la casa. Así que si tiro una línea dura por ahí, ya el eje está encima de la línea dura, y si empiezo a crecer con el perfil tipo, lo más probable es que me meta hacia la casa. Así que esta línea la puedo alejar. La puedo alejar. No, ahí la estoy acercando. La podría alejar hacia acá, hasta el centro de la calzada existente. Ahora, ¿cómo llego hacia el otro lado de la curva? Estaría replicando casi la misma situación. Genero un vértice ahí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta conceptual? Dígame. En este caso, nosotros si vemos el AutoCAD desde bien lejos, se puede ver que aquí hay una pequeña curva bastante pequeñita acá. O sea, que puede mostrar, hágale un poquito zoom, esa, que está ahí. Que como lo acaba de mostrar, claro, como justo esa intersección que tiene entre la calzada actual y la que acaba de dibujar, existe una curva bastante pequeña. Pero yo creo que si fuésemos en auto, se puede ver que la curva es muy pequeña, no, como que no causa sentido. Entonces, en este caso, uno puede decir que el conductor, aún viendo esa pequeña curva, no va a desacelerar y va a mantener una velocidad constante. La cantidad de animitas que tiene esta curva y contracurva cuando fuimos a terreno demuestra que los conductores no disminuyen la velocidad en este tipo de situaciones. Se lo les puedo responder de esa manera. Hay lamentablemente una irresponsabilidad muy grande de los conductores en la forma en que se desplazan en los caminos en Chile. Ya, entonces, en este caso que mostramos o sea, que usted está mostrando como este ejemplo, que es el que se puede ver, puede decir uno que es inviable al ser demasiado recto y vamos a dar el ejemplo de que estamos haciendo algo de 80 kilómetros por hora. Claro. Al ser tan larga la línea, uno puede decir, ya, pero el conductor en realidad, como lo dijo usted igual en clases pasadas, puede estar conduciendo a 100 o 120
km/h, aún pasando mucho más de lo que realmente muestra. Y como esta curvita no es prolongada, sino que es bastante pequeña, muchas veces a lo mejor un conductor puede no verla y tener un accidente automovilístico. Sí, pasa eso también, justamente. Se pierde la visibilidad a cierta velocidad y cuando el tramo es muy corto, pierde el camino, pierde el trazado, no lo ve. Sí. Por eso justamente hay que colocar estas rectificaciones en estos sectores tan restrictivos cuando se está haciendo un mejoramiento. Profesor, Dígame. una consulta: en esa configuración que usted está poniendo ahí, también está sobre una casa, en la recta que está más arriba. Déjeme verlo al tiro. En esa, justamente. Ya, aquí este problema es real, por eso elegí este problema de ingeniería para este semestre, porque cuando estuvimos haciendo los trazados, aquí hicimos consultas indígenas y aquí este trazado lo fuimos viendo con la gente que participó en las reuniones. Y en las primeras reuniones, la gente que vivía acá no fue a reuniones. Bueno, estas casas se fueron construyendo con el tiempo. Cuando fuimos las primeras veces aquí habían casas hasta por acá nomás. Ya aquí se construyen casas muy rápido. Así que hicimos el primer trazado y pasamos por aquí cerca de las casas, los corrimos un poco más, tal como sería lo que indicaría el criterio, y empezamos donde nos corremos. Colocamos la curva más adentro, ¿ya? Pero nos empezábamos a acercar peligrosamente a esta casa. Así que tuvimos que desplazar la curva un poco más hacia adelante. Hicimos varias cosas para poder generar un buen trazado. ¿Ya? Entonces aquí es donde está la dificultad de las líneas duras respecto a la rectificación de achuntarle lo más posible a no tocar casas. Igual hay espacio disponible, así que se puede. ¿Ya? Podrían desplazar el eje un poco más acá, por ejemplo. Más adelante. Profe, si la curva, o sea, si la recta que usted está moviendo ahí, no la partiera desde la curva de más abajo, o sea, un poquito más arriba, igual podría ser. ¿Esta? No, la que está abajo, la anterior. Esa, si no la parte desde ahí y la parte de un poco más para arriba, el ángulo le puede dar para que no dé a ninguna de las dos casas. Claro, ¿se puede hacer eso, cierto? Sí, también, por ejemplo, excelente, gracias. Por ejemplo, ahí, colocarla ahí. Claro, o no tan ahí para que, bueno, sí, ahí estaría bien. Hay otra alternativa. Entonces, si usted ve, claro, tira una línea y empieza a tocar, ya, coloquemos otro vértice y empieza a hacerlo el quite. Manteniendo una distancia adecuada, por ejemplo, aquí entre vértices, tengo 470 metros. Ya, o sea, igual una buena distancia como para poder desarrollar las curvas. Lo que no puede superar son los 1000 metros, ¿cierto, profe? En este caso, que es 50 kilómetros por hora. Si usted define 70, son 1400. Ya. ¿Se comprende? Profesor, una pregunta ahí mismo en ese trazado que está haciendo: ¿existe la posibilidad de pasar por el otro lado de las casas o simplemente hay que tratar de ajustarse lo que más se pueda al tramo existente? Sí, el mejoramiento es tratar de ajustarse lo más posible al tramo existente, aunque haga rectificaciones como esta. Aquí nos salimos del camino, pero trato de volver lo más pronto posible al camino. O sea, básicamente de eso se trata la reposición, tratar de trabajar lo más cercano al... Mejoramiento, aquí estoy haciendo un mejoramiento. La reposición fue lo que mostré al principio, cuando estaba pegándome al camino existente. ¿Se acuerda que había tirado un eje que iba por aquí, iba por acá y después por acá? Eso sería una reposición. Estoy explicando primero el mejoramiento. Ahora, pero en esta curva, profe, se hace sí o sí el mejoramiento. En estas, o sea, en estas sí. Y después van a fijarse que hay algunas que están muy cerca. A lo mejor esta podría ser que esté muy cerca de la anterior. Y eso lo va a ir dando en la medida que ustedes vayan generando esos trazados. Voy a continuar entonces. ¿Se entiende al menos conceptualmente lo que hay que realizar? Profe, por mi parte estoy súper confundido aún en la alternativa, en la A y en la B del trabajo. Sí, profe, eso mismo. Eso que le quería preguntar, ¿cuál es la diferencia conceptual al menos entre la reposición y el mejoramiento? Porque a lo mejor puede que
hagamos algo y el grupo siguiente, o grupo 2, haga la cosa al revés. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es cuál? Ese Es, es un es como mejoramiento. que ese criterio va en función de la velocidad de proyecto que nosotros definamos, ¿no? Claro. Y la reposición sería esto. O sea, profe, reposición, que sería la alternativa número 1 del proyecto, lo que hay que hacer es dibujar lo que ya está trazado. Sí, justamente. Ya, y darle una velocidad homogénea, la que quepa. Pero en esa reposición nosotros podemos arreglar algunos vértices que están con curvas muy pronunciadas según la velocidad de proyecto. Un minutito, para poder dejar dibujado y explicarlo sobre ello. La reposición conceptualmente es el corredor que entregan los alineamientos rectos debe ajustarse al camino existente. ¿Ya? Debe ajustarse al camino existente el corredor que ustedes definen que son los alineamientos rectos, que es lo que está marcado ahí. Y luego yo debo entregar una velocidad de proyecto para la zona en base a estos mismos alineamientos rectos. Es decir, mantengo la configuración que existe. En la rectificación, como estoy definiendo una velocidad de proyecto homogénea, ¿ya? Si ustedes recuerdan aquí esta curva, si yo la restituía, si yo la reponía, me daba para 40 kilómetros por hora. Es decir, el trazado que yo voy a generar es para 40 kilómetros por hora. En cambio, el otro lo estoy haciendo para 50 kilómetros por hora parejo, para 60, 70 u 80, eliminando estos sectores de curvas y contracurvas que son muy cerradas. Eso es una rectificación. En la reposición usted privilegia mantener el corredor existente. En la rectificación usted se puede salir para mejorar condiciones más rápidas y seguras de circulación. Profe, Ya. sí, ahora se entiende un poquito más. Tengo una duda. En los vértices, ¿cuál era la información que había que poner? O sea, ¿qué información iban en los vértices? Lo que se pedía en el ejercicio era el ángulo de flexión, el ángulo alfa, el radio, las bisectrices, el desarrollo, la tangente y el peralte. Ah, ya. Vale. Se comprende un poco mejor la diferencia entre la reposición, que es privilegiar mantener el corredor existente, respecto de la rectificación, que es enderezar el camino para poder dar una velocidad de circulación mayor. Ya, Sí, entonces, profe, se entiende. yo Súper, al sí. menos estoy intentando comprender. Entonces, la A que sería, déjeme ver, reposición. Nos quedamos bastante cerca del camino y no hay gran diferencia que se pueda hacer más allá de algunas partes como bastante puntuales. Mientras que el mejoramiento es como cambiar todo lo existente, por así decirlo, y ver cómo hacerlo. Tengo una consulta, que es en el caso de ampliar la calle, por ejemplo, ampliar la carretera, eso iría para el mejoramiento, ¿no? Sí, Rectificación. una ampliación y un mejoramiento, así que tendría que ir con la velocidad alta, la velocidad homogénea 70, 80. Pero para la A no se tendría que hacer esto que es la ampliación, ¿no? La A Claro, sí, solamente. la reposición solamente permite mantener la condición existente, que sería bidireccional. Ah, ya. Ahí estaba el error conceptual porque no sabía si tenía que hacérselo a ambos. Porque, por un lado, claro, puedo mantener como la misma carretera, por así decirlo, la misma calle, ampliándolo un poco, que era lo que entendía como por la A, mientras que en la B entendía que se tenía que hacer ambas cosas, tanto cambiarlo como ampliarlo, pero ya, entiendo que era un error de concepto. Ya, entonces comprendo que comprende, valga la redundancia.
Profe, Sí, Excelente. profe, ahora ya igual se logra entender un poco mejor. Entonces, esta línea, esa línea celeste que usted ya trazó, ya, suponiendo que estamos en el caso de la reposición, de ahí empiezo a contabilizar hacia la derecha, si estamos viendo lo mismo, así, hacia la derecha, yendo desde Cholchol a Temuco, si no me equivoco. Ujú. Desde ahí empiezo a contar hacia la derecha las separaciones, lo que es SAP, Berma, eje de calzada y todo, ¿cierto? Eso sí es Esa. que fijó alguna lineadura. Si no Sí, fijó sí, suponiendo que lineadura, las no, líneas duras están ahí como las que marcó, el mismo ejemplo que está mostrando en pantalla. Yo puedo tomar esa línea celeste que trazo ahora y empezar desde ahí a contar los 0,5 del SAP, 1,5 de Berma y así hacia la derecha. no, pues eso se hace desde la lineadura. Y si yo fijo la lineadura acá, tendría que hacerlo hacia la izquierda. Claro. Ah, ya, pero ya es igual entendí la idea a lo que se refiere. Si la Pero si fija, tengo ahí, en todo caso, si ahí tiene la línea dura de ahí, tendría que hacerlo hacia la izquierda, hacia abajo. claro, justamente, va a depender de dónde la fije. Por eso en la recta la había fijado en ambos lados netamente son lugares que usted resguarda. Cuando había Profe, tirado primero esta línea recta, recuerde que pasaba muy cerca, por eso tiré esa línea. Ah, entonces me implicó alejar el eje. Y alejar el eje no era suficiente, me obligó a colocar un vértice para poder alejarme de manera adecuada, o al menos casi paralelo a la línea dura que había fijado yo. profe, ¿y podría mostrar ahora gráficamente cómo se haría eso con una línea dura a la izquierda y una línea dura a la derecha? Así como un pequeño tramo, como para ver cómo nos quedaría la calzada si empezamos a tomar, no sé, 0,5 del SAP, 1,5 de Berma y todo, porque ahí como que igual me cuesta verlo. Aquí tengo Sí, una al frente de la otra, por ejemplo. sí, algo así. ¿Cómo tendríamos que dibujar ese tramo? Aquí tendríamos 0,5 de SAP, 1,5 de Berma, por decir algo, y la pista de 3,5. El eje no podría estar más cerca que eso de las casas para yo poder mantener el perfil tipo. Por lo tanto, cualquier cosa que yo pase por eje tiene que estar desde aquí hacia arriba. Y en este otro caso, 0,5, 1,5 de Berma, y 3,5 de pista. Entonces, entre esa línea y esa línea que son los ejes, yo podría generar un corredor sin tocar alguna casa de manera casi segura. Y justamente esta línea celeste está cumpliendo con esa condición, que va a ser, por aquí va a pasar el eje. Por lo tanto, no voy a estar ni cerca de las casas, ni tampoco de las de acá. Así que esta alternativa me permite esta flexibilidad, podría centrarla más acá incluso. Y lo alejo más de las líneas duras, que serían al final, esos serían los posibles ejes. Máximo, hasta ahí podría llegar el eje. ¿Se entiende mejor? ¿O lo dejé más Sí, enredado? sí, no, sí, eso lo entendía. Mi idea era cómo hacer, cómo juntar, a ver cómo sería, porque más abajo usted también hizo una línea dura, más ¿Aquí? abajo en el tramo. Esa para mí está como al lado izquierdo, una línea dura que está al lado izquierdo, y la que tiene más arriba a la derecha está fija como una línea dura desde la otra perspectiva. No sé si me entiende. No, eso no se lo Entonces, entiende. no, profe, ahí voy a Sería tratar esta de línea. ordenarme. Sí, Sería porque esa ahí línea. está, esa línea dura usted la puso por el lado izquierdo de la pista, ¿cierto? O sea, viéndolo así, si vamos de Cholchol a Temuco. Esa línea dura está hacia el lado izquierdo. No, pues de Cholchol a Temuco estaría del lado derecho. ¿Dónde estaba Cholchol? De Temuco hacia abajo. Claro, claro, sí, sí. Ya, entonces para mí, esa línea dura está en el lado derecho. Claro. Y la que usted tiene un poco más arriba, así como devolviéndose, yendo hacia Temuco,
No, yendo hacia Cholchol, disculpe que estoy medio enredado. Esa línea, esa de ahí, esa está vista desde el otro punto, ¿cierto? Esa está por el lado izquierdo si es que estamos yendo a Cholchol. Claro. Entonces me gustaría saber cómo podría hacer coincidir las dos rutas, una teniendo una línea dura por el lado izquierdo y la otra línea dura por el lado derecho, hacer que coincidan el tramo. No, la línea dura solamente le fija un área en la cual usted se puede mover. O sea, yo mi eje lo puedo mover entre esa y esa. Lo que no podría hacer es fijar el eje por aquí, pues así muy cerca. Por ejemplo, ponerla por ahí y ahí me voy a meter a las casas. Lo que me entrega es un corredor, esas líneas duras. Entonces lo puedo fijar acá, acá. Tengo libertad en ese espacio. En ese espacio. Ya, profe, sí tenía un mal concepto entonces de la línea dura. Ya, ahí sí me queda más claro. Excelente que me lo hayan preguntado así porque lo pudieron entender bien. Así que agradecido por mi parte, por la parte pedagógica, quedo súper tranquilo. Entonces, lo que me entrega las líneas duras netamente es eso. Yo fijo en qué espacio puedo fijar el eje. Entonces aquí ya yo puedo, aquí en este espacio puedo ver ya dónde hay menos cortes, dónde hay más terraplén, ya he hecho a correr otras variables. Pero para efectos de lo nuestro, entre que usted me fije el eje, ahí está bien. Entonces, ahora esa línea celeste yo la puedo tomar como mi eje de calzada y empezar a trazar hacia el lado derecho con las medidas correspondientes y el otro lado lo mismo. Exacto. Eso Ya, sería. profe. Exacto. Vale. Gracias. Gracias a usted, y gracias a usted, a todos los que están presentes que me han preguntado tanto el día de hoy. Y ese era mi interés, despertar vuestro interés. Profe, una consulta. Dígame nomás. Dale nomás. Profe, entonces en cada rectificación que haya que hacer, hay que poner las líneas duras justo en el borde de la casa para saber hasta qué distancia podemos colocar el eje de curva. Y si es que hubiese casas. Claro. Si es que no hay casas, ahí lo que puede hacer usted... Hay más libertad. Claro, y ahí aparece el siguiente criterio. ¿Por dónde tiro? Ya, por ejemplo, aquí no hay casas muy cerca, ¿por dónde tiro la línea? Entonces lo que pueden hacer es fijarse ahora una línea en base al centro de la faja. Ahí queda. Mientras carga Google Earth, que lo había dejado cargado adelante. La faja, esta es una línea de cerco y este es otro cerco. Por lo tanto, la faja fiscal o la faja vial está entre esas dos líneas. Podría entonces yo fijar el centro de la faja, así como fijé el centro del camino. Podría aquí en este tramo, el proyecto, centrarlo respecto a la faja. Voy a cambiar los tipos de línea para que no nos enredemos. Alineamiento recto. Alineamiento recto. Entonces puedo ver cómo hago entonces que conviva esta curva con esta otra curva que está acá y la que sigue allá que es contracurva. Tengo dos curvas que están en el mismo sentido. Recuerden también que en la normativa y en los apuntes yo les dije que, voy a mostrar el apunte número 3. Hay una distancia máxima y una distancia mínima en recta. Longitudes mínimas y longitudes máximas. Por lo tanto, hay algunas rectas que van a tener que calibrarlas con esos datos. En todo caso, es netamente un valor. Pues 70 km por hora, por ejemplo, tiene 98 metros longitud mínima entre curvas. Ya, son datos que se rescatan directos y ustedes los verifican en la medida que van dibujando. Y ya, si ya se dieron cuenta, AutoCAD usted está dibujando una línea y de inmediato le indica la longitud que va teniendo. ¿Ya? Bueno, en este caso estaba modificando una existente. Así que tienes todas las herramientas como para poder hacer esos trazados. Entonces, aquí tenemos, mire, fíjense, esta curva y después esta pequeña curva que está aquí, que está en el mismo sentido de la anterior. ¿Valdrá la pena mantenerla? A lo mejor podrían lisa y llanamente hacerle el quite.
Aquí estoy haciendo otra rectificación, ¿ya? Pero estoy mejorando las condiciones de esta curva que está muy próxima a esta otra curva. Y la rectifiqué. Estoy generando ahora la curva acá. A lo mejor solamente es una deflexión. Entonces, si ustedes ven, va quedando el trazado completo. A partir de la primera línea recta, ustedes van generando... lo primero que tienen que hacer, la alternativa base, independiente que el ejercicio dice que la primera alternativa es reposición y la segunda de mejoramiento, la alternativa base con la que deben trabajar primero es en la de mejoramiento. Luego hagan la reposición. O sea, hagan primero el trazado del mejoramiento. ¿Se Profe, comprende? Sígame, sí, sígame. sí, en el caso de las quebradas no es necesario una línea dura como tal, ¿o sí? No, no las quebradas, no, porque podemos colocar puentes, viaductos. O sea, y eso, o sea, aquí netamente la restricción era con las casas. Y de Ya. verdad, lo sensible de los proyectos son las casas. Eso es, pero es increíble el peso que tiene esa variable al momento de generar un trazado. Ya, la otra pregunta, en realidad es como una observación nomás, que quisiera ver si usted la comparte conmigo o no, o sea, o mejor estoy erróneo. Dele Cerca nomás. es Colchol, bastante cerca aquí del final del proyecto, que dice zona urbana Colchol, acá, claro, cerca. Existe unas edificaciones un poco más abajo, creo que están. Entonces acá las líneas duras son bastante cercanas a la carretera que existe. Entonces de ahí yo creo que no sé si sea necesario un mejoramiento ahí o si también tenemos que tirar el mejoramiento hasta el final o podemos decir que toda esa línea va a quedar como ya se encontraba anteriormente. Bueno, lo primero es que aquí justamente deben engancharse a esa línea recta. Ya les está Claro. poniendo ahí una condición, el proyecto, y engancharla con esta otra. O sea, aquí va a ir algo de curva para las condiciones que ustedes diseñan. O sea, está la condición indicada. Y si hay un instante en que ya iterando, ya no le pueden hacer el quite a la casa, bueno, hay que expropiar la casa nomás. No hay otra. De hecho, por eso, aquí también tuvimos un problemazo con esta casa y con esta, para poder hacer caber el puente y empalmar con esta línea recta que está acá. Ya, pero si ustedes pueden ver, ahí van a ir sacándole punta al lápiz y se van a fijar que hay un par de soluciones que permiten hacerlo sin expropiar casas. Aquí es como una forma de S, ¿no? La que se puede hacer, como tomando la Claro, curva hasta cuando termine la casa y ahí empezar con la otra pequeña curva hasta empezar en la línea, ¿no? claro. Se O podría entiende. seguir el alineamiento y meter la curva aquí, por ejemplo. Esa era mi otra pregunta, si se me fue. Es que esa casa que veo ahí, bueno, supongo que una casa tiene ¿cómo se llama? Es como un patio, ¿no? ¿O Sí, no? sí, lo que está afuera es patio. Claro, Esa otra entonces línea. tampoco se puede tocar eso, ¿o sí? El patio sí, solamente las Ah, casas no. ya, Solamente las casas no. entonces por proyecto de ley puedo decir que voy a sacarle un pedazo de patio a eso. Exacto, exacto. Y Ya, así se hace, justamente. Se evitan ya, las casas porque para expropiar una casa, además de que usted le paga cuando empieza la obra, la persona tiene que tener un lugar ya comprado a donde irse. Esto es medio complejo desde el punto de vista operativo y además que la gente, imagínense en estos lugares que son tan de campo, tan rurales, la gente nació, la persona que es dueña y antes su papá y antes su abuelo y el tatarabuelo y así, son 5 o 6 generaciones que han vivido en la misma casa. Entonces, ustedes se imaginarán el apego que tiene la gente a ese tipo de cosas. Ya es más que todo por eso. Y a veces eso, voy a donde el ministro y van donde el ministro y, oiga, pues cambie el camino, ¿cómo va a expropiar la casa? ¿Ya? Y esas cosas se dan en la realidad. Ese tipo de modificaciones en los proyectos por cosas sociales, ambientales y territoriales son muy recurrentes. Y así debe ya. ser. Así debe Es ser. que yo le pregunto porque una prima de mi mamá le querían expropiar un pedazo de un terreno, que no sé ni cuánto era en realidad, pero era un pedacito del terreno y puso el grito en el cielo porque dijo que ese terreno después le iban a vender los hijos y le iban a generar plata. Ese era el argumento que nos dio a nosotros la familia.
pero sé que peleó hasta el final por el proyecto de la carretera. ¿Y cómo le fue? Al final le expropiaron menos de lo que le iban a expropiar, como que llegó a un acuerdo. Ya, sí, eso se puede hacer. Como le digo, ocurre esa variable medioambiental territorial que yo, la verdad, es una percepción mía. Aquí tengo unos colegas que se dedican también a lo mismo que yo y no son más ingenieros en sus decisiones. Yo soy un poquito más humanista y la verdad creo que hay que hacer esfuerzos a sacarle punta al lápiz y se puede optimizar un proyecto bastante más. Así que ahí, como usted ve, en el caso de su familiar, llegó a un acuerdo y técnicamente se pudo achicar el proyecto. Técnicamente se puede. Usted lo puede achicar hasta lo que le dice la norma, que a veces el diseñador ya dice, pero es que ya lo hice, no me lo haga hacer otra vez, y ahí empiezan otro tipo de voluntades personales. Pero yo comparto que se pueden hacer esfuerzos y lograr optimizaciones muy buenas en los diseños. Gracias, profe. Gracias a usted, excelentes acotaciones y gracias por preguntarme tanto, independiente que nos extendimos, pero me interesaba que quedaran claros en lo que hay que hacer, claros y claras. Entonces los criterios, reitero, son centrarse respecto al camino existente y centrarse respecto a la faja. Además de marcar los sectores de líneas duras. A lo mejor este no había sido el mejor ejemplo y a lo mejor como lo abordé, como para mí a veces es tan obvio eso, cuesta explicar lo que es muy obvio personalmente. Por eso aquí este ejemplo fue muy bueno de cuando fijé líneas duras por el lado derecho y por el lado izquierdo de la ruta y a usted lo que le deja es un corredor, pues, un túnel, un espacio en el cual puede generar su proyecto. Y ahí ustedes ubican dependiendo de lo que hayan definido. Profe, Profe. una pregunta. Para el proyecto que estamos realizando, se responden las 6 preguntas para la alternativa A y B. Eso. Veamos las 6 preguntas. Categoría funcional, esa es solo una. La velocidad de proyecto van a definir una. Solo una velocidad de proyecto. Los parámetros de las curvas circulares, claro, ese sería el cálculo para ambas alternativas. El perfil tipo, ese es solo uno. Independiente que sea reposición o mejoramiento, el perfil tipo vamos a definir solamente uno, o dos, depende si ustedes colocan con veredas, con ciclovías, vereda y ciclovía. Eso ya es cosa de lo que ustedes van a definir. Pero lo que ustedes definan es para ambas alternativas lo mismo. No hay que calcular perfiles tipo distintos. Profe, para el perfil tipo a lo que se refiere con el tema de usos, costumbres y usuario es por el tema de que si transitan peatones o las bicicletas, ¿a eso se refiere con esa? Sí. ¿Con eso de la zona? Sí, justamente. Vale, pues. Las zonas despejadas, calcular, son también una planilla en la cual para ambas alternativas ustedes calculan el despeje lateral. Y el eje en planta de alzado también, sí, justamente. Para ambas cosas hay que hacer todo. Lo que sí, reitero, la primera alternativa que quiero que tracen y que es con la cual, digamos, va apuntado el trabajo es la de mejoramiento. Profe, esta preentrega entonces hasta pregunta 6, ¿no? ¿Qué es lo que dice la pauta? Que no me la sé de memoria. Claro, estoy viendo la pauta y no la entiendo. Pues la entrega intermedia dice que tiene que entregar el ítem 1.1, el 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2. Solo esas cosas. Lo que no indique como específico no hay que hacerlo. Ya, entonces hasta la 4.2. 4.2. Y por ejemplo, la 3, no hay que hacer la 3.3. Todavía no estoy pidiendo que me entregue la respuesta de los identificadores de vértices porque eso igual es harto tiempo y es un dato de respuesta. Eso ya lo tengo en las planillas que ustedes igual me van a entregar. ¿Ya? Eso es para la entrega final. ¿Ya? Por eso es bien específico lo que hay que entregar. Y es lo que tengo que ajustar ahora en pavimentos también, que se me olvidó colocarlo. Profe, Eso. entonces se responde todo para ambas cosas. O sea, Sí. en consecuencia serían como dos proyectos.
claro, serían como dos proyectos, pero ojo que hay uno que parte, una vez que ya tienen trazado el mejoramiento, después hacen la reposición desde el inicio de la cuesta hasta el final de la cuesta. No es en todo el proyecto. Es solo ahí que es un análisis geométrico sobre la ruta que existe. Profe, y para poder responder las preguntas como velocidad de proyecto y esas cosas con la reposición, ¿eso lo debo sacar con las curvas que ya existen? No, la velocidad de proyecto solo es la que me está definiendo para la alternativa de mejoramiento. Lo otro de la reposición es ver, netamente para mí, que hagan un trabajo geométrico. Eso es lo que yo quiero que hagan. O sea, se respondería a esa pregunta netamente haciendo el dibujo del trazado Sí, existente. claro, claro, justamente. Ya, profe. ¿Alguien más que tenga algo que acotar o agregar? Profesor, yo tengo una consulta con un comando que no lo puedo hacer Dígame, funcionar. dígame El cuál. de, el de extender la línea, pero seleccionando, por ejemplo, hasta donde yo quiero. Tira la línea en un lugar, ¿cierto? Y Ujú, la otra línea recta tiene que llegar hasta ese lugar. Pero claro. cuando se topa con otra línea antes, ahí para. No entiendo por qué no sigue. ¿Quiere proyectar? Bueno, Está disponible en la pantalla. a ver. Yo tengo aquí. ¿Puede ver la pantalla, cierto? Sí, Ya, yo tengo aquí la línea. No, esta. Le pongo extend. Y yo lo veía que apretaba este primero y después tiraba este. Una cosa así. está bien hasta la mitad. Hágalo de nuevo. Coloque extend. Seleccione la línea límite. Esta. ¿Sí? Pero esta me tira, me la larga, ya me la larga para acá, mire. Espera, haga escape 2 veces. Ya, haga el comando extend de nuevo. Ya, enter. Seleccione la línea límite. Colóquela nomás. Hágale clic con el botón izquierdo. Haga enter. Una sola vez enter. Y ahora seleccione. Sí. No. Y seleccione la línea que quiere extender. Qué No, extraño, no, qué extraño lo que le pasa a su comando. a ver, vamos de nuevo. Extend. Enter. Enter. ¿Qué le pregunta el menú contextual abajo? Dice, selecciona un objeto que recortar o use la tecla mayús y seleccione para alargar. Entonces selecciona solamente el objeto que va a alargar. ¿Ya? A ver, veamos Claro, que pero me lo alarga hasta cierto punto. se la alarga automáticamente. A mí igual me pasa eso, pero si le haces clic sobre la misma línea varias veces te la va a alargar hasta el Claro, pero tope. hay que salirse y hay que volver a... Así, ¿o no? Sí, sí, así Ahí. mismo. Claro, pero no es la idea. Yo creo que hay un Oh, tema la con la tiraste aquí. pasó de largo. Hay Sí. un tema con la configuración del comando. Ahí yo le recomiendo que busque algún tutorial en YouTube respecto al comando extend, cómo configurarlo. Pero es extraño. A ver, pruebe en otro lado del plano y tire un par de líneas que se vayan a intersectar. Ya. ¿Cuál puede ser? En cualquier lado. Hagamos esta misma acá. Y la vamos a tirar para el otro lado. Ya. Ya, entonces... extend. Qué raro. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. No, ahí me pilló con lo que ocurre. ¿Irá ese guión bajo extend al comando, no? Sí, aquí en bajo.
Esto no. Claro, automáticamente supone que usted está extendiendo la línea, y no se la genera como una línea de borde. Claro, igual podría extenderlo así, porque me la tira recta, ¿o no? No, Hasta el punto final. No, ahí se le va a desalinear con lo que usted tenía definido antes. ¿Sí? Es Ahí, que coloque de nuevo extend. Haga escape. A ver qué aparece. en bajo, extend. Haga ahí aristas de corte. Ya, abajo hay un menú, coloque arista de corte. Sí, Escriba CO. ¿Qué pasa con CO? CO, selecciona objeto, alargar. A ver, Ahí, a ver. y ahora otro. Eh, No, tampoco. haga enter, una vez. Ahí, Ahí sí. ahí está. Es por la configuración que tiene usted el comando. Yo creo que hay que configurarlo para que se... Sí, para que quede Ya, a ver, automático eso. entonces, Pero funciona. Eso es lo que me interesaba. vamos a probarlo aquí. Vamos a tirar esta para acá de nuevo. O selecciono este, enter y enter. No, espérate. Haga de nuevo el SEO, tal como lo hizo. Extend SEO. Haga clic al... Ya. Ahí nomás y después haga enter, un solo enter. Enter. Y ahora seleccione la línea que va a alargar. Ah, bueno, profe. Y ahora escape nomás. Ahí sí. Y ahí escape, claro. Ya. Y lo mismo para esta entonces. Si yo tiro uno aquí, da lo mismo que cruce con las demás. Sí, da lo mismo. No, ahí está. Ahí sí. Funca. Excelente. Funca, ahora Sí. sí funca, profe. Sí, ahí algo pasó con la configuración de su comando, pero al menos lo pudimos hacer funcionar. Y ahora con el recortar, ¿cierto? Que todo lo que sobre. Claro. Y parece que con el trim le pasó lo mismo. Algo le pasó a la configuración del comando trim extend. Pero al menos si usted lee abajo el menú contextual, le dice qué cosas puede hacer y usted puede probar las distintas opciones que tiene el comando. Claro. Ya, profe. Igual esa curva no era tan imponente. Eso. Ahora lo que me queda es dejarles trabajando y yo en 20 minutos más me conecto de nuevo para ver qué dudas tienen. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. Sí, ya me quedo conectado. Cualquier dudita, en 20 minutos más me conecto. Sigan trabajando, no se confíen que el tiempo pasa súper rápido y fíjense que dibujando pasan cosas, en hacer un par de líneas pueden pasar 10 minutos, más otras 2 líneas más son 40 minutos, entonces vayan practicando para que puedan avanzar rápido. Nos vemos en 20 minutitos más.